Segunda parte. Éxito. Aquí nos hallamos en la cumbre de una montaña que nos costó mucho trabajo escalar, o al menos ya alcanzamos a ver por la cima. Ahora enfrentemos nuevas tentaciones y problemas. Respiramos un aire muy fino, en medio de un ambiente que no perdona nada. ¿Por qué es tan efímero el éxito? Porque el ego lo reduce. Ya sea que el colapso sea dramático o producido por un proceso lento de erosión, siempre está presente y con frecuencia es innecesario. Dejamos de aprender, dejamos de escuchar y perdemos el control de lo que importa. Nos convertimos en nuestras propias víctimas y víctimas de la competencia. La sensatez, mantener la mente abierta, la organización y el propósito son los grandes estabilizadores. Ellos les hacen contrapeso al ego y al orgullo que viene con los logros y el reconocimiento. Durante un almuerzo de trabajo en enero de 1924, Howard Hughes, el exitoso inventor y magnate de las herramientas, se puso de pie, convulsionó y murió de un súbito ataque cardíaco, a la edad de 54 años. Su hijo, un chico silencioso, reservado y sobreprotegido, de apenas 18 años, heredó 3/4 partes de la compañía de su padre, la cual poseía patentes y contratos esenciales para la exploración petrolera y valía casi $1 millón. Varios miembros de la familia recibieron el resto de las acciones. En una movida visionaria, casi incomprensible, el joven Hughes, a quien la mayoría de la gente consideraba un muchacho mimado, tomó la decisión de comprarles a sus parientes las acciones y controlar la compañía él mismo. A pesar de las objeciones y de ser considerado todavía un menor de edad, Hughes utilizó sus recursos personales y casi todos los fondos de la compañía para comprar las acciones, y al hacerlo consolidó la propiedad de un negocio que produciría billones de dólares en utilidades durante el siguiente siglo. Fue una movida muy atrevida, efectuada por un joven que básicamente no tenía ninguna experiencia en el campo de los negocios, y ese fue el mismo atrevimiento con el que forjaría una y otra vez a lo largo de su carrera una de las historias empresariales más escandalosas, derrochadoras y deshonestas del mundo. Al mirarlos en retrospectiva, sus años al mando de la compañía parecen más una perturbadora oleada de crímenes que un emprendimiento capitalista. No se puede negar que era un hombre talentoso, visionario y brillante. Sencillamente lo era. Genio de la mecánica, fue también uno de los mejores y más valientes pilotos de los primeros días de la aviación. Y como hombre de negocios y productor de cine, tuvo la capacidad de predecir cambios arrasadores que llegaron para transformar no solo las industrias en las que estaba involucrado, sino en el país entero. Sin embargo, después de quitarle a su historia los visos de leyenda, glamour y autopromoción a los que era tan afecto, solo queda una imagen, la de un ególatra que evaporó cientos de millones de dólares de su propia fortuna y tuvo un final miserable y patético. No debido a un accidente, no porque fuese víctima de circunstancias inesperadas o de la competencia, sino casi exclusivamente gracias a sus propios actos. Una rápida visión de sus hazañas, si se pueden llamar así, ofrece una perspectiva nítida. Después de obtener el control de la compañía de herramientas de su padre, mediante la compra de las acciones de sus parientes, Hughes la abandonó casi de inmediato, excepto para vaciarla de sus fondos en repetidas ocasiones. Se marchó de Houston y nunca volvió a poner un pie en las oficinas de la compañía. Se mudó a Los Ángeles, donde decidió convertirse en productor cinematográfico y en celebridad, comprando y vendiendo acciones casi desde su cama. Perdió más de $8 millones en movimientos de bolsa que contribuyeron a la crisis vivida durante la depresión. Su película más conocida, Hell's Angels, Los Ángeles del Infierno, fue producida a lo largo de 3 años. Lo llevó a perder $1.5 millones de un presupuesto de 4.2 y casi lleva a la quiebra la compañía de herramientas. Luego, sin haber comprendido la lección la primera vez, Hughes perdió otros 4 millones en acciones de Chrysler a comienzos de 1930. Luego, dejó todo de lado para incursionar en el negocio de la aeronáutica, donde creó una empresa de defensa llamada Hughes Aircraft Company. A pesar de algunos asombrosos logros personales como inventor, la compañía fue un fracaso. Los 2 contratos que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, que valían $40 millones, fueron un desastre gigantesco que tuvieron que pagar los contribuyentes estadounidenses y él mismo. La aeronave más famosa, el Spruce Goose, que Hughes llamaba el Hércules, y era uno de los aviones más grandes que había construido, requirió un periodo de desarrollo de 5 años, costó aproximadamente $20 millones y voló solo una vez.
a lo largo de apenas 1 milla y a una altura de poco más de 20 metros sobre el nivel del agua, y a que él mismo lo costeó. El avión se quedó después guardado durante varias décadas en un hangar con aire acondicionado en Long Beach a un costo de $1 millón por año. Decidido a hacer otro intento en la industria del cine, Hughes compró el estudio RKO y a continuación perdió $22 millones y tuvo que despedir a 1,500 empleados cuando el estudio quebró después de 4 años. Cansado también de este negocio y habiéndose librado de la compañía de herramientas, volvió al campo de la defensa y entregó los contratos a sus ejecutivos, quienes lentamente comenzaron a tener éxito gracias a su ausencia. Parecería prudente detenernos aquí para no exagerar el tema, pero eso dejaría por fuera el inmenso fraude tributario de Hughes, los accidentes de avión y automovilísticos con consecuencias fatales, los millones que gastó en investigadores privados, abogados, contratos con jóvenes actrices a las que negaba dejar actuar, propiedades en las que nunca vivió. El único hecho que lo hizo comportarse de manera responsable fue la amenaza de la exposición ante público, la paranoia, el racismo y el maltrato, los matrimonios fallidos, la adicción a las drogas y docenas de más aventuras y negocios que llevó a la ruina. El hecho de que hayamos convertido a Howard Hughes en un héroe, escribió una vez la joven Joan Didion, nos dice algo interesante sobre nosotros mismos. Ella tiene toda la razón, porque a pesar de su reputación, Howard Hughes fue quizá uno de los peores hombres de negocios del siglo XX. Por lo general, un mal empresario fracasa y sale del mundo de los negocios de inmediato, lo cual dificulta ver qué fue lo que causó su fracaso. Pero gracias al flujo constante de utilidades que producía la compañía de su padre, que a él le parecía demasiado aburrida, Hughes pudo mantenerse a flote, lo cual nos permitió ver una y otra vez el daño que produjo su ego en él como persona, la gente que lo rodeaba y en lo que quería lograr. Hay una escena del lento descenso de Hughes al terreno de la locura que merece ilustración. Los biógrafos lo muestran sentado desnudo en su sillón blanco favorito, sin bañarse, despeinado, trabajando las 24 horas del día para combatir abogados, investigaciones, inversionistas, todo para tratar de salvar su imperio y también para ocultar sus terribles secretos. Un minuto dictaba un absurdo memo de varias páginas sobre Kleenex, o sobre la preparación de los alimentos, o sobre cómo los empleados no debían hablarle directamente, y al minuto siguiente se daba la vuelta y diseñaba una estrategia realmente brillante para ganarles a sus acreedores y a sus enemigos. Era como si observaran los biógrafos su mente y sus negocios estuvieran divididos en 2 partes. Sería como si IBM tuviera establecido de forma deliberada 2 compañías subsidiarias, una para producir computadoras y ganancias, y otra para fabricar autos Edsel y pérdida. Si alguien estuviera buscando una metáfora de carne y hueso de lo que puede hacer el ego y la destrucción que produce, sería difícil encontrar algo mejor que esta imagen de un hombre que trabajaba frenéticamente con una mano hacia una meta, mientras que con la otra trabajaba de igual de duro para destruirlo todo. Howard Hughes, al igual que todos nosotros, no estaba totalmente loco ni totalmente cuerdo. Su ego también alimentaba y exacerbaba sus lesiones físicas, causadas principalmente por accidentes aéreos y automovilísticos, de los cuales había tenido la culpa, y varias adicciones que lo llevaron a un estado de confusión que apenas podemos comprender. Había breves momentos de lucidez en los que su brillante inteligencia lograba asomar, y fue ahí donde hizo algunas de sus mejores movidas. Pero a medida que fue avanzando en la vida, estos momentos se volvieron cada vez más escasos. Con el tiempo, el ego mató a Howard Hughes, tanto como lo hicieron la manía y los traumas que había sufrido, si es que todo esto se pudiera separar. Uno solo puede ver esto si quiere verlo. Es más atractivo y excitante ver solo al rebelde millonario, al excéntrico, al hombre de fama mundial y pensar, yo quisiera ser así. Pero eso no es cierto. Howard Hughes, al igual que mucha gente rica, murió en un asilo que él mismo construyó. No sentía casi ningún placer. No disfrutó casi nada de todo cuanto poseyó. Y lo más importante es que fue un derrochador. Desperdició su gran talento y su inmenso valor y su asombrosa energía. Sin virtud ni entrenamiento, observó Aristóteles, es difícil manejar adecuadamente los resultados de la buena suerte. Podemos aprender de Howard Hughes porque él fue incapaz de manejar de forma adecuada lo que le correspondía por derecho, su infinito gusto por estar en primer plano. A pesar de lo poco atractivo que resultara, nos da la oportunidad de ver nuestras propias tendencias, nuestras propias luchas con el éxito y la suerte, reflejadas en su vida tumultuosa, su inmenso ego y el camino destructivo que siguió en Hollywood.
en la industria de la defensa, en Wall Street, en la industria de la aviación. Nos deja ver el interior de alguien que cayó repetidas veces en la trampa de los impulsos que todos tenemos. Desde luego, Hughes no es la única persona en la historia que siguió este camino. ¿Seguiría usted su trayectoria? A veces el ego es eliminado desde el ascenso. A veces una idea es tan poderosa o la oportunidad tan perfecta, o tal vez nacimos con riqueza y poder y que es capaz de sobrevivir o incluso compensar un ego enorme. Cuando llega el éxito, como podría ocurrirle a un equipo que acaba de ganar el campeonato, el ego comienza a jugar con nuestra mente y debilita la voluntad que nos hizo ganar. Sabemos que los imperios siempre caen, así que debemos pensar siempre en el por qué, y por qué siempre parecen desmoronarse desde adentro. El éxito es embriagador, sin embargo, para mantenerlo necesitamos estar sobrios. No podemos seguir aprendiendo si creemos que ya lo sabemos todo. No podemos creernos los mitos que inventamos acerca de nosotros mismos, ni el ruido y la cháchara del mundo exterior. Debemos entender que somos una pequeña parte de un universo interconectado. Pero sobre todo esto, tenemos que construir una organización y un sistema en torno a lo que hacemos. Un sistema acerca del trabajo, no acerca de nosotros. El veredicto sobre Hughes es claro, el ego lo aniquiló. En cierto momento a todos nos espera un juicio similar. A lo largo de su propia carrera, usted enfrentará las decisiones que él enfrentó, que toda la gente enfrenta. Ya sea que usted haya construido su imperio de la nada o que lo haya heredado, ya sea que su riqueza sea financiera o solo un talento muy cultivado. La entropía busca destruirla mientras lee esto. ¿Es usted capaz de manejar el éxito o será la peor cosa que le haya pasado en la vida? Mantener siempre la condición de estudiante. El jazzista ganador del Grammy en 9 ocasiones y premio Pulitzer, Wynton Marsalis, aconsejó una vez a un prometedor joven sobre la mentalidad en el estudio vitalicio de la música. La humildad engendra aprendizaje porque contrarresta la arrogancia que te enceguece. Abre los ojos para poder ver cómo las verdades se han revelado ellas mismas e impiden que te interpongas en este proceso. ¿Sabes cómo puedes descubrir si alguien es realmente humilde? Creo que hay una prueba muy sencilla. La gente humilde mejora, porque siempre observa y escucha con atención. No supone que sabe cómo hacer las cosas. Sin importar lo que usted haya hecho hasta ese momento, lo mejor es que siga siendo un estudiante. Si ya no está aprendiendo, es porque se está muriendo. No es suficiente solo con ser un estudiante al comienzo. Esa es una condición que uno debe adoptar de por vida. Aprenda de todos y de todo. De la gente a la que usted supera, de aquellos que le desagradan, incluso de sus supuestos enemigos. A cada paso y en cada encrucijada de la vida hay oportunidades para aprender, e incluso si la lección es puramente remedial. No debemos permitir que el ego nos vuelva a impedir oírla. Con mucha frecuencia, debido a que estamos convencidos de nuestra propia inteligencia, nos mantenemos en una zona de confort que garantiza que nunca nos sintamos estúpidos y que nunca enfrentemos el reto de aprender o reconsiderar lo que sabemos. Esto nos impide ver varias debilidades de nuestra comprensión, y con el tiempo ya es demasiado tarde. Ahí es donde pagamos un precio silencioso. Cada uno de nosotros se enfrenta a una amenaza a medida que busca desarrollar un oficio. Al igual que sirenas sentadas en las piedras, el ego canta una canción que nos tranquiliza y nos valida, y que puede llevarnos al naufragio. Tan pronto permitimos que el ego nos diga que nos hemos graduado, el aprendizaje se detiene en seco. Esa es la razón por la cual Frank Shamrock dijo que siempre había que mantener la condición de estudiante, porque esta no tiene fin. No inventarse cuentos. A partir de 1979, y en solo 3 años, el entrenador de fútbol y director técnico Bill Walsh logró que los San Francisco 49 pasaran de ser el peor equipo de fútbol americano de los Estados Unidos y tal vez el peor equipo deportivo profesional a ganarse el Super Bowl. Mientras levantaba el trofeo Lombardi sobre su cabeza, habría sido muy tentador que Walsh se dijera que esa veloz transformación había sido plena desde el comienzo. Décadas después, mientras reunía sus memorias, habría sido muy tentador creerse esa historia. Es una historia muy atractiva, pensar que su llegada al equipo, el vuelco que le dio y la transformación posterior habían sido cuidadosamente planificadas, que todo había ocurrido exactamente como él quería, gracias a que era tan bueno y talentoso. Nadie lo habría culpado por decir algo así. Sin embargo, Walsh se negó a cultivar esas fantasías. Tanto al comienzo como al final de su carrera, cuando realzó sus logros, ¿sabe cuál era su respuesta cuando la gente le preguntaba si tenía un cronograma para ganar el Super Bowl? La respuesta siempre era
No, porque cuando uno se hace cargo de un equipo tan malo, esas ambiciones habrán sido totalmente absurdas. El año antes de su llegada, los San Francisco 49 habían logrado ganar 2 partidos, pero habían perdido 14. La organización estaba desmoralizada, en la quiebra, sin posibles candidatos a jugadores y totalmente entregada a una cultura de la derrota. En la primera temporada con Walsh volvieron a perder otros 14 partidos. Walsh casi renuncia a mediados del segundo año, porque no estaba seguro de lograr algo más. Sin embargo, 24 meses después de hacerse cargo del equipo y poco más de un año después del momento en que casi renuncia, ahí estaba el genio, el campeón del Super Bowl. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible que esto no fuera parte de un plan? La respuesta es que cuando Bill Walsh se hizo cargo del equipo, no estaba obsesionado en ganar, sino en implementar lo que llamó estándares de desempeño, es decir, lo que se debía hacer, cuándo, cómo, desde el nivel más básico y a través de toda la organización. Walsh solo tenía un programa y tenía que ver con inculcar esos estándares. Walsh se concentró en detalles aparentemente triviales. Los jugadores no se podían sentar en el campo de práctica. Los entrenadores debían usar corbata y meterse la camisa entre el pantalón. Todo el mundo tenía que esforzarse y comprometerse al máximo. El espíritu deportivo era esencial. Los vestidores debían permanecer limpios y ordenados. No se podía fumar. Las peleas estaban prohibidas y tampoco podían usar lenguaje vulgar. A los mariscales de campo les decía dónde y cómo agarrar el balón. Los defensas debían practicar 30 movidas críticas. Los pases eran monitoreados y medidos milimétricamente. Los entrenamientos comenzaban puntualmente. Sería un error suponer que todo esto tenía que ver con el control. Los estándares de desempeño tenían que ver con inculcar en el equipo prácticas de excelencia. Estos estándares precisos y al parecer sencillos importaban más que tener una visión grandiosa o hacer una demostración de autoridad. En opinión de Walsh, si los jugadores podían cumplir con los detalles, los resultados mejorarían por sí solos y así llegarían los triunfos. Walsh tenía la suficiente confianza como para saber que estos estándares terminarían por contribuir a la victoria, pero también era lo suficientemente humilde como para saber y recordarse todo el tiempo que era imposible predecir cuándo llegaba la victoria. Ustedes podrán decir entonces que a Walsh le llegó más rápido que a cualquier otro entrenador en la historia. Bien, eso fue totalmente fortuito. No fue el resultado de su visión grandiosa. De hecho, en la segunda temporada de Walsh, uno de los técnicos se quejó ante el dueño del equipo porque Walsh parecía demasiado preocupado por las minucias y entre sus metas no estaba ganar. Walsh despidió al técnico por chismoso. Bill Walsh entendió que los estándares de desempeño, esas supuestas pequeñas cosas, fueron los responsables de la transformación del equipo y la victoria, pero eso es demasiado aburrido para vender periódicos. Esa es la razón por la cual le prestó tan poca atención cuando lo apodaron el genio. Aceptar el título y la historia no era una gratificación inofensiva que Walsh pudiera recibir con tranquilidad, aunque esas historias no cambian el pasado, si tienen el poder de afectar el futuro. Con el tiempo, sus jugadores demostrarían los riesgos que conlleva el hecho de dejar que una historia como esa se le suba a uno a la cabeza. Al igual que la mayor parte de nosotros, ellos querían creer que su improbable victoria se debía a que ellos eran muy especiales. En las primeras temporadas posteriores al Super Bowl que ganaron, el equipo fracasó estruendosamente, sobre todo como resultado de esa seguridad inmerecida, y perdieron 12 partidos de 22. Eso es lo que sucede cuando uno evalúa prematuramente y se atribuye poderes que todavía no controla. Eso es lo que sucede cuando empiezan a pensar en lo que dicen de uno esos logros tan rápidos. Comienza a descuidar el esfuerzo y los estándares que los impulsaron. El equipo solo volvió a ganar cuando retomó sinceramente los estándares de desempeño. Ganaron 3 Super Bowl más y 9 campeonatos de división en una década. Solo volvieron a ganar tal como lo habían hecho antes cuando dejaron de echarse cuentos y se concentraron en la tarea que tenían enfrente. Esta otra parte de la historia, cuando uno gana, todo el mundo empieza a buscarlo. Cuando uno está en la cima es cuando menos puede darse el lujo de hacerse caso al ego, debido a que ahí las apuestas son mucho más altas y los márgenes de error mucho más pequeños. Por otra parte, la capacidad de escuchar, de recibir críticas, de mejorar y de crecer se vuelve mucho más importante que nunca antes. En lugar de fingir que estamos viviendo una gran historia, debemos permanecer concentrados en la ejecución y en hacer todo con excelencia. Debemos alejarnos de los créditos y las coronas y mantenernos concentrados en lo que nos llevó hasta donde estamos, porque eso es lo único que nos mantendrá ahí. ¿Qué es lo más importante para usted?
Así es como parece suceder. Nunca estamos felices con lo que tenemos y también queremos lo que otros tienen. Queremos tener más que todos los demás. Empezamos sabiendo qué es lo importante para nosotros, pero después de lograrlo, perdemos de vista las prioridades. El ego nos hace tambalear y puede arruinarnos. El ego conduce a la envidia y esta corroe los huesos de toda la gente, grande o pequeña. El ego socava la grandeza al llevar al personaje a pensar erróneamente que puede ser todavía más grande. La mayoría de nosotros comenzamos con una idea clara de lo que queremos en la vida. Sabemos qué es lo que nos importa, pero el éxito que alcanzamos, en especial si llega temprano en la vida o de manera abundante, nos pone en un lugar inusual, porque de repente nos encontramos en un nuevo espacio y nos cuesta trabajo orientarnos. Cuanto más avanzamos en el camino de los logros, sean estos cuales sean, más gente exitosa nos encontramos, gente que nos hace sentir insignificantes, no importa lo bien que lo estemos haciendo. Nuestro ego y los logros de los otros nos hacen sentir que no somos nada, de la misma manera en que otras personas los hacen sentir a ellos igual. Es un ciclo que se prolonga hasta el infinito, mientras que nuestro tiempo en la Tierra, o la pequeña ventana de oportunidad que tenemos aquí, es bastante breve. Así que, de manera inconsciente, aceleramos el ritmo para alcanzar a los demás. Pero, ¿qué tal que cada persona esté corriendo por distintas razones? ¿Qué tal que haya más de una carrera al mismo tiempo? Es importante aclarar que la competitividad es una fuerza importante en la vida y está detrás de algunos de los logros más impresionantes de la humanidad. A nivel individual, sin embargo, es absolutamente esencial que usted sepa con quién está compitiendo y por qué, que tenga una noción clara del espacio en que se encuentra. Solo usted sabe en qué carrera está participando, a menos de que su ego haya decidido que la única manera de tener valor es ser mejor que, o tener más que todo el mundo en todas partes. Más que eso, cada uno de nosotros tiene un potencial y un propósito único, lo cual significa que somos los únicos que podemos evaluar y definir los términos de nuestra vida. Con mucha frecuencia vemos a los demás y pensamos que el único estándar que debemos alcanzar en la vida es su aprobación, y por eso desperdiciamos nuestro potencial y nuestro propósito. Según el filósofo Séneca, la palabra griega eutimia es una noción en la que deberíamos pensar a menudo. El sentido de nuestro propio camino y cómo permanecer en él sin dejarnos distraer por todos los otros caminos que lo cruzan. En otras palabras, no se trata de vencer a otra persona. No se trata de tener más que los demás. Se trata de ser lo que somos y ser tan buenos en eso como sea posible, sin sucumbir a todas las cosas que nos alejan de nuestro objetivo. Se trata de dirigirnos hacia donde nos propusimos llegar. Se trata de lograr todo cuanto podamos en el campo que hemos elegido. Eso es, nada más ni nada menos. Por cierto, eutimia significa tranquilidad en español. Es hora de sentarnos a pensar qué es lo verdaderamente importante para nosotros y luego tomar las medidas para abandonar lo demás. De otra manera, el éxito no será placentero, ni tan completo como podría ser. O peor aún, no durará. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere al dinero. Si usted no sabe cuánto necesita, el valor por defecto se vuelve fácilmente más. Y así sin pensarlo, una buena parte de la energía se desvía hacia llenar la cuenta bancaria, alejándose de la vocación de la persona. Cuando se combinan la inseguridad con la ambición, dijo una vez el periodista caído en desgracia Johann Lehrer, a propósito de su caída, uno se vuelve incapaz de decirle no a las cosas. El ego rechaza los intercambios. ¿Por qué ceder? El ego lo quiere todo. El ego nos invita a traicionar, aunque amemos a nuestra pareja, porque uno quiere lo que tiene y lo que no tiene, aunque apenas estemos empezando a dominar una cosa. El ego dice, ¿y por qué no empiezas a hacer otra? Con el tiempo, decimos que sí a demasiadas cosas y perdemos el límite. Somos como el capitán Ahab persiguiendo a Moby Dick, por razones que ya ni siquiera entendemos. Tal vez su prioridad es realmente el dinero, o tal vez es la familia, tal vez es ganar influencia o hacer un cambio. Tal vez es construir una organización que dure o que cumpla un propósito. Todas estas son motivaciones perfectamente buenas, pero usted necesita saber lo que no quiere y lo que esas decisiones dejan por fuera, porque las estrategias suelen ser mutuamente excluyentes. Uno no puede ser cantante de ópera e ídolo de la música pop al mismo tiempo. La vida tiene que ver con cambiar unas cosas por otras, y el ego lo quiere todo. Entonces, ¿cuál es la razón para hacer lo que usted hace? Esa es la pregunta que hay que contestar. Piense en eso hasta que pueda responder.
Solo entonces podrá entender lo que es importante y lo que no lo es. Solo entonces podrá decir no y podrá salirse de las carreras que no tienen importancia, o tal vez ni siquiera existen. Solo entonces será fácil hacer caso omiso de la gente exitosa, porque la mayoría del tiempo no lo son, al menos en comparación con usted, y con frecuencia incluso en ellos mismos. Solo entonces podrá desarrollar esa tranquilidad y seguridad de la que hablaba Séneca. Cuantas más cosas tenga y haga, más difícil será mantener la fidelidad a su futuro propósito, pero ahí es cuando es más esencial. Todo mundo se cree el mito de que si tuviera eso, por lo general algo que tiene alguien más, sería feliz. Es posible que usted necesite salir esquilmado unas cuantas veces para darse cuenta de lo vacía que es esa ilusión. Ocasionalmente todos nos encontramos en medio de un proyecto o una obligación y no podemos entender por qué. Y necesitará mucho valor y fe para detenerse. Descubra qué es lo que le interesa de su objetivo. Haga caso omiso de quienes quieran alterar su paso. Déjelos desear lo que usted tiene, no al revés, porque esa es la independencia. Privilegios, control y paranoia. El ego es nuestro propio peor enemigo. También les hace daño a los que queremos. Nuestras familias y amigos tienen que sufrirlo, al igual que nuestros clientes y seguidores. Un crítico de Napoleón lo definió muy bien cuando comentó: él desprecia a la nación cuyo aplauso busca. No podía dejar de ver a los demás como gente que pueda ser manipulada, gente a la que tenía que superar, gente que, a menos que estuviera totalmente de su lado, estaba contra él. Un hombre y una mujer inteligentes deben recordarse regularmente que su poder y su alcance tienen límites. Alguien que se siente privilegiado supone que todo es suyo, que se lo ha ganado. Al mismo tiempo, alguien que se siente privilegiado desdeña a los demás porque no puede concebir que sea posible valorar a otra persona tanto como a sí mismo. Suelta regaños y pronunciamientos que agotan a la gente que trabaja para y con él, y que no tiene otra opción para aguantar. El que se siente privilegiado sobreestima sus capacidades, juzga demasiado generosamente sus perspectivas y crea expectativas ridículas. El control dice que todo se debe hacer a nuestra manera, incluso las cosas más pequeñas y anodinas. El control se puede convertir en un perfeccionismo paralizante o impulsarnos a pelear millones de batallas sin importancia, solo por el beneficio de mostrar que teníamos razón. Este también agota a la gente que necesitamos que nos ayude, en particular a la tranquila, que no protesta sino hasta que la llevamos al punto de quiebre. Peleamos con el empleado del mostrador en el aeropuerto, con el representante del servicio al cliente por teléfono, con el agente que examina nuestra queja. ¿Para qué? En realidad no podemos controlar el clima, ni el mercado, ni a los demás, y nuestros esfuerzos y energías se desvían y pierden efecto. La paranoia dice que no puede confiar en nadie. Está en esto totalmente sola y gracias a uno. Está rodeada de idiotas. Concentrarse solo en su trabajo, sus obligaciones y sus cosas no es suficiente. También tiene que estar orquestando distintas maquinaciones tras bambalinas, para ganarles la partida a los demás antes de que ellos se la ganen a ella, para castigarlos por los desaires que percibe. Todo el mundo ha tenido un jefe, un socio, un padre así. Toda esa rabia, todos esos conflictos, todo ese caos. ¿Cómo resultó? ¿Fue bueno para ellos? Todo aquel que consiente miedos vacuos se gana miedos reales. Escribió Séneca, quien fue un asesor político testigo de cómo la paranoia destruye de manera alarmante. El efecto perverso es que esa lucha implacable por ser el número uno puede animar a los demás a combatirnos y minar nuestro poder. Ellos ven ese comportamiento tal como lo que es, una máscara de la debilidad, la inseguridad y la inestabilidad. En su frenesí por protegerse, la paranoia crea la sensación de persecución para hacer de su víctima una prisionera de sus propios engaños y del caos. ¿Es esa la libertad que espera cuando soñó tener éxito? Lo más probable es que no. Así que deténgase. Saber portarse. No es suficiente tener grandes cualidades, también debemos saberlas manejar. En 1953, Dwight Eisenhower regresó del desfile de su primera toma de posesión como presidente y entró en la Casa Blanca tarde en la noche. Al llegar a la residencia privada, su asistente principal le entregó 2 cartas selladas que le habían sido enviadas temprano ese día. Una firme reacción de Eisenhower fue inmediata. Nunca me entreguen un sobre cerrado. Para eso tengo un equipo de secretarios. Parece muy snob, ¿cierto? ¿Sería que el cargo ya se le había subido a la cabeza? En lo absoluto.
Eisenhower reconocía en ese suceso aparentemente insignificante un síntoma claro de una organización desordenada y disfuncional. No todas las cosas tenían que pasar por él. ¿Quién sabía si el sobre era realmente importante? ¿Por qué nadie lo había revisado antes? Como presidente, su primer prioridad fue organizar la rama ejecutiva y convertirla en una unidad eficiente, funcional y orientada a las prioridades, tal como solían ser sus unidades militares. No porque él fuera un hombre egocéntrico, sino porque todo el mundo tenía un trabajo y confiaba en que la gente lo hiciera, tal como lo expresaría después su jefe de gabinete. El presidente hace las cosas más importantes y yo hago las siguientes cosas más importantes. La imagen pública de Eisenhower es la de un hombre que jugaba golf. En realidad no fue un hombre perezoso, pero el tiempo libre que tenía era resultado de su eficiencia. Él sabía que lo urgente y lo importante no son lo mismo. Su trabajo era establecer las prioridades, pensar en grande y luego confiar en la gente que trabajaba para él para que hiciera el trabajo para el cual habían sido contratados. La mayoría de nosotros no somos presidentes, ni siquiera presidentes de una compañía. El sistema y los hábitos de trabajo que nos traen hasta un punto no necesariamente son los que necesitamos para mantenernos más arriba. Cuando estamos empezando o somos unos aficionados, podemos tener ciertas peculiaridades. Podemos compensar la desorganización con trabajo duro y un poco de suerte, pero eso ya no sirve más adelante. De hecho, si usted no es capaz de crecer y organizarse, estará perdido. Podemos comparar el sistema de Eisenhower en la Casa Blanca con la tristemente célebre compañía automovilística creada por John DeLorean, cuando se salió de General Motors para producir su propia marca de autos futuristas. Considerando que han pasado varias décadas desde el espectacular declive de la compañía, podemos ser comprensivos y pensar que el hombre sencillamente era un adelantado para su época. Pero, de hecho, su ascenso y caída es una historia eterna, la de un narcisista ansioso de poder que saboteó su propia visión y perdió millones de dólares de otras personas en el proceso. DeLorean estaba convencido de que la cultura del orden y la disciplina que reinaba en General Motors había cortado las posibilidades de creativos independientes como él. Cuando se propuso fundar su compañía, deliberadamente hizo todo distinto, desdeñando la sabiduría convencional y las prácticas empresariales establecidas. El resultado no fue ese refugio independiente y creativo que DeLorean se había imaginado con tanta ingenuidad. En lugar de eso, fue una desorganización excesivamente política y disfuncional, incluso corrupta, que colapsó debido a su propio peso, y recurrió al delito y al fraude cuando perdió cerca de 250 millones de dólares. Tanto el automóvil como la compañía DeLorean fracasaron porque fueron mal manejados de comienzo a fin, con un énfasis puesto en mala gestión de sus directivos. Es decir, el problema era el propio DeLorean. Comparado con Eisenhower, DeLorean trabajó constantemente, pero con resultados muy distintos, tal como lo expresó un ejecutivo. DeLorean tenía la capacidad de reconocer una buena oportunidad, pero no sabía cómo aprovecharla. Otro ejecutivo describió su estilo gerencial como la persecución de globos de colores. Vivía constantemente distraído y abandonaba un proyecto por otro. Era un genio, pero tristemente eso casi nunca es suficiente. Aunque probablemente no lo hizo deliberadamente, DeLorean creó una cultura en la que el ego dominaba totalmente, convencido de que el éxito continuo era algo que le pertenecía por derecho propio. Parecía estirarse ante conceptos como la disciplina, organización y planeación estratégica. Los empleados no recibían suficiente dirección y en otras ocasiones quedaban aplastados por una montaña de instrucciones triviales. DeLorean no sabía delegar, excepto a unos cuantos lacayos cuya lealtad ciega era mejor recompensada que la capacidad. Por encima de todo, DeLorean solía estar siempre retrasado o embebido en sus pensamientos. A los ejecutivos se les permitía trabajar durante el tiempo de la empresa en sus actividades extracurriculares. Se les animaba específicamente a adelantar proyectos paralelos en los cuales su jefe tenía intereses, a pesar del posible conflicto. Como director ejecutivo, DeLorean distorsionaba con frecuencia la verdad ante los inversionistas, sus propios colegas y los proveedores, y este hábito se fue volviendo contagioso con toda la compañía. Como le sucede a muchas personas a las que parece empujarlas un pequeño diablillo, las decisiones de DeLorean eran motivadas por todo menos aquello que habrían sido eficiente, manejable o responsable. En lugar de replicar el sistema de General Motors y agregarle sus propias mejoras, es como si hubiese echado el orden por la borda. El resultado fue un caos en el que nadie seguía las reglas, nadie respondía por nada y se hacía muy poco. La única razón por la cual la compañía no colapsó de inmediato fue porque DeLorean era un maestro de las relaciones públicas,
una habilidad que sostuvo el asunto hasta que salieron de la fábrica los primeros automóviles. Y como era de esperarse, los vehículos eran pésimos. No funcionaban. El costo por unidad superaba significativamente el presupuesto. No tenían suficientes distribuidores y tampoco podían entregarle los carros a los que tenían. El lanzamiento fue un desastre. DeLorean Motor Company nunca se recuperó. Resulta que convertirse en un gran líder es difícil. ¿Quién lo creyera? DeLorean no sabía comportarse él mismo, así que tenía dificultades para dirigir a los demás. Por eso llevó todo al fracaso, tanto su propia vida como su sueño. Lo triste acerca de la historia de DeLorean es que, al igual que sucede con mucha gente talentosa, sus ideas eran asombrosas. Su automóvil era una innovación genial. Su modelo podría haber funcionado. Él tenía los recursos y el talento. Lo que impidió que los ingredientes se combinaran fueron el ego y la desorganización que éste produce. Tal como nos sucede a tantos de nosotros. Cuando usted obtiene éxito en su propio campo, es posible que sus responsabilidades comiencen a cambiar. Cada día que pasa, usted pasa menos tiempo haciendo cosas y más tiempo tomando decisiones. Esa es la naturaleza del liderazgo. Esa transición requiere volver a evaluar y actualizar su identidad. Requiere una cierta humildad para dejar a un lado algunas de las partes más placenteras o satisfactorias de su trabajo anterior. Significa aceptar que hay otras personas que pueden estar más calificadas o más especializadas en áreas en las que usted se sentía bastante competente, o que al menos puede ser más productivo que ellas se ocupen de esa tarea específica. Sí, sería más divertido estar constantemente involucrado en cada detalle y sentirse importante por estar siempre apagando incendios. Las minucias son infinitamente atractivas y suelen ser gratificantes, mientras que ocuparse del panorama general puede ser más difícil. No siempre es divertido, pero es el trabajo. Si usted no piensa en el panorama general, porque está demasiado ocupado jugando al jefe, entonces, ¿quién lo hará? Desde luego, no hay un sistema ideal. Algunas veces son mejores los sistemas descentralizados. A veces son mejores los sistemas estrictamente jerárquicos. Cada situación es distinta. Cada proyecto y cada meta merece un enfoque a la medida de lo que hay que hacer. Tal vez un entorno creativo y relajado resulte más apropiado para lo que usted hace. Tal vez usted puede dirigir su negocio desde lejos, o tal vez es mejor que todo el mundo se vea cara a cara. Lo que importa es que aprenda a comportarse y aprenda a dirigir a los demás, antes de que el mundo corporativo se lo coma vivo. Quienes practican la microgerencia son personas egoístas que no pueden hacer eso, y terminan rápidamente abrumadas. Lo mismo ocurre con los visionarios carismáticos que pierden el interés cuando es hora de ejecutar el plan. Peores son aquellos que se rodean de lacayos o aduladores que limpian sus desastres y crean una burbuja en la cual ni siquiera se dan cuenta de lo desconectados de la realidad que están. La responsabilidad exige un reajuste y luego requiere que haya más claridad de propósito. En primer lugar, hay que establecer los principales objetivos y prioridades de la organización y de su vida. Luego hay que perseguirlos con disciplina, para producir resultados y solo resultados. Mantener la sobriedad. Angela Merkel es la antítesis de casi cualquier suposición acerca de lo que debe ser un jefe de Estado, en especial un jefe del Estado alemán. Ella es sencilla, modesta, no le preocupa la presentación ni llamar la atención, no da discursos incendiarios, no está interesada en expansiones ni en dominar el mundo. Básicamente, es una mujer callada y reservada. La canciller Angela Merkel es discreta, sobria, en un mundo donde demasiados líderes viven embriagados con el ego, con el poder, con la posición. Esta sobriedad es precisamente lo que la ha convertido en una líder muy popular, ya lleva 3 periodos, y paradójicamente en una fuerza poderosa y arrasadora a favor de la libertad y la paz en la Europa moderna. Hay una historia sobre Merkel cuando era niña, durante una clase de natación. Un día caminó hasta el extremo del trampolín y se quedó ahí, pensando si debería saltar. Los minutos empezaron a pasar. Finalmente, cuando la campana marcaba el final de la clase, ella saltó. ¿Tenía miedo o simplemente era cautelosa? Muchos años más tarde, durante una importante crisis, les recordaría a los líderes de Europa que el miedo es un mal consejero. De niña, en ese trampolín, quería utilizar cada segundo de los que disponía para tomar la decisión correcta y no estar motivada por la imprudencia o el miedo. En la mayoría de los casos, pensamos que la gente tiene éxito gracias a su energía y a su capacidad de entusiasmarse con sus causas. Casi excusamos el ego porque creemos que es parte esencial de la personalidad arrolladora que se necesita para lograr cosas grandes. Tal vez eso, un poco de ese anonadamiento fue lo que lo llevó a donde está usted ahora.
Pero permítame preguntar, ¿realmente cree que eso sea sostenible durante las próximas décadas? ¿De verdad usted puede ser mejor y más eficiente que todos los demás para siempre? La respuesta es no. El ego nos dice que somos invencibles, que tenemos una fuerza ilimitada que nunca va a desaparecer. ¿Pero eso es cierto? ¿Eso es realmente lo que quiere la grandeza? ¿Energía ilimitada? Merkel es la encarnación de la fábula de Esopo acerca de la tortuga. Ella es lenta y firme. La noche histórica en que cayó el muro de Berlín, ella tenía 35 años. Se tomó una cerveza, se fue a acostar y al día siguiente se presentó temprano a trabajar. Unos pocos años después, trabajó para llegar a ser una física respetada, pero desconocida. Solo entonces entró a la política. A los 50 se convirtió en canciller. Fue un camino lento y laborioso hacia la cima. Sin embargo, el resto de nosotros quiere llegar a la cima tan rápido como sea humanamente posible. No tenemos paciencia para esperar. Estamos ansiosos por escalar posiciones y cuando llegamos arriba tendemos a pensar que el ego y la energía son la única solución para quedarse ahí. Pero no es así. Para lo que suele venir después, el ego es el enemigo. Howard Hughes, a pesar de su reputación como una especie de audaz inconformista, no fue un hombre feliz. A pesar de lo asombrosa que pueda parecer su vida, cuando se acercaba a la muerte, uno de sus asistentes trató de aliviar sus sufrimientos. «Usted ha tenido una vida increíble», le dijo. Pero Hughes negó con la cabeza y respondió con notoria honestidad y firmeza. «Si alguna vez hubieras cambiado de lugar conmigo, te apuesto que antes de que pasara una semana, habrías pedido volver a cambiar». Nosotros no tenemos que seguir esos pasos. Ya sabemos qué decisiones tomar para evitar llegar a eso. Fomentar una actitud sobria y discreta. Evitar la codicia y la paranoia. Mantener la humildad. Atesorar el sentido de propósito. Conectarnos con el mundo más amplio que nos rodea. Porque incluso si nos sabemos conducir, la prosperidad no ofrece ninguna garantía. El mundo conspira contra nosotros de muchas maneras y las leyes de la naturaleza dicen que todo regresa al punto medio. En deportes, el calendario se pone más difícil después de una temporada de triunfos. Los equipos malos consiguen mejores candidatos a jugadores y el tope salarial dificulta la posibilidad de mantener el equipo unido. En la vida, cuanto más tenemos, más impuestos pagamos y más obligaciones nos impone la sociedad. Los medios son más severos con aquellos a quienes han cubierto antes. Los rumores y los chismes son el costo de la fama. Es un borracho, es gay, es un hipócrita, es una bruja. La multitud protegerá al perdedor y atacará a los ganadores. Esto solo es un hecho de la vida. ¿Quién se puede dar el lujo de añadirle una actitud negadora a todo esto? En lugar de permitir que el poder nos haga delirar o dar por hecho lo que tenemos, será mejor que invirtamos tiempo en prepararnos para los cambios del destino que son inevitables en la vida. Es decir, el fracaso, la adversidad, las dificultades. ¿Quién puede saberlo? Tal vez lo que viene enseguida sea un fracaso. O peor aún, tal vez usted mismo lo haya causado. El solo hecho de haberlo logrado una vez no significa que pueda hacerlo bien para siempre. Porque los reveses y los retrocesos son parte del ciclo de la vida y de la ambición tanto como cualquier otra cosa. Pero también podemos manejarlos.